Dos tiros, la paloma, el hombre en silla de ruedas, los títeres, la mano vacía, la hoz, la gallina, la muchedumbre, la sangre, el batallón, la tapia, el cementerio, el beso, el adiós, la mujer desnuda, dos tiros, la paloma. Fuensanta López, bon dia. Bon dia, Jordi. Què tal, com estem? Molt bé. Quant de temps, Sí, pero ya vuelvo enseguida. Ya tornarás. Sí. Que sé que estás ahí como en tierra de nadie. Sí, en tierra de ningún. Como la Piquer con la maleta atrás, pero eso es bueno. Como la argentinita. Como la argentinita, exacto. Qué bonita. Sí. La argentinita que la portes tú al ánima y pues a la maleta. Así vamos, con la maleta. Pero feliz, porque siempre ir con una maleta significa cambio, significa tránsito, significa movimiento, y eso es bueno para el espíritu y para el alma. Així m'agrada, en aquesta possibilitat, perquè avui hem de parlar d'una proposta artística molt especial que uneix poesia, música, teatre, en un espai ple de simbolisme, que és la Model de Barcelona, que abans ho parlava, no? Off the record. Sí. Aquest dissabte, 15 de novembre, a les 6 de la tarda, se presenta Poetes des de la presó, que és una performance dirigida per Fuensanta López, en diàleg amb l'exposició de dibuixos i pintures d'Agustí Forné, tot comissariado, bueno, en català, comissariat per Paul Martin, que el tenim aquí, per Forné. Bon dia, ho he dit bé, no, el nom? Paul Martin. Paul Martin. Vale. Expliqueu-me, primer de tot, ¿qué es Poetes desde la presó? Pues yo creo que Paul es quien mejor puede explicar la historia, de dónde viene y cómo hemos llegado hasta crear esta performance. Así que... Bueno, todo comienza un poco a raíz del conocimiento de Agustí Forné ya hace unos años, en que, bueno, él había sido preso político durante el régimen de Franco en los años 70. Y bueno, yo soy natural de Segovia, ¿no? Entonces, curiosamente, él había estado en la cárcel de Segovia como preso aproximadamente 2 años allí. Y desde la cárcel él había hecho toda una serie de dibujos, luego continuó como pintor y enlaza con la obra que hace actualmente, ¿no? Pero había unos 10 o 12 dibujos que él conservaba de la cárcel y que, bueno, sacaban sus amigos y su novia de allí de la cárcel para hacer exposiciones clandestinas, digamos, para recaudar fondos para los presos políticos, ¿no? A mí me interesó muchísimo, aparte de que creo que Agustí Forné es un talento impresionante aquí en las Terras del Ebre y como pintor, y bueno, se me metió en la idea que aquello había que exponerlo en la cárcel de Segovia, ¿no? Trabajamos en ese proyecto. Y de repente, pues Marcelí Domingo, que es un escultor, conservaba 30 dibujos adicionales de aquellos porque habían tenido que quitarlos rápidamente de una exposición. Esconderlos, ¿no? Y durante pues 50 años estuvo buscando quién era ese Agustí para intentar devolverle los dibujos. Y finalmente consiguió dar con él y le devolvió esos dibujos, con lo cual ya creamos un cuerpo, ¿no? Ya mucho más sólido para poder hacer una exposición de este tipo, ¿no? Por fin, por una serie de circunstancias, no ha sido en la de Segovia inicialmente, hay 14 cárceles ahora mismo en todo el territorio de España, donde ahora son centros culturales y centros de exposición. Y bueno, pues por una serie de circunstancias surgió la posibilidad de arrancar esa gira de la exposición en la Modelo, que desde luego es un referente importantísimo y que además con el desarrollo que tiene cultural está trayendo muchísima gente, ¿no? Dentro de eso se nos ocurrió también hacer una serie de actos paralelos. Por ejemplo, ha habido unas charlas de estampa popular, del movimiento de estampa popular. Déjame que diga que Agustí Forné tiene 2 originales en el Museo Reina Sofía en Madrid, dentro de estampa popular. Dentro de la sala de estampa popular, efectivamente. Allí podremos ver en la Model 2 reproducciones de estas 2 estampas, ¿no? Pero bueno, lo digo por ver la dimensión, ¿no? que llega a tener la obra de Agustí y que tendrá. Efectivamente, y aparte creo que es algo que para todos los artistas de las Tierras del Ebre
debería ser un acontecimiento importante el salir con una exposición de estas características, que además reúne más de 50 obras, ¿no? Entre lo que son los dibujos, una selección de dibujos desde la cárcel, y lo que es el enlace con la obra actual suya, ¿no? También inspirada, muchas de ellas, en la represión, en otras guerras, ¿no? Que han acontecido y que están aconteciendo en la actualidad. Exacto. Siempre ha habido un gran compromiso social en la pintura de Agustí. Y luego además lo acompañan también 2 esculturas de Marcel y Domingo, que las hizo inspirándose en los dibujos de Agustí también. Y bueno, dentro de esto pues se nos ocurrió hacer Poetas desde la cárcel, ¿no? También un poco un recorrido breve sobre muchos escritores y poetas pues que estuvieron encarcelados, si no en las prisiones, en el exilio, y bueno, que sufrieron ese tipo de represión, ¿no? Que supone una dictadura, ¿no? en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, con eso estamos. Enseguida se lo propuse a Fuensanta. Fuensanta dijo, venga, vamos adelante. Pero no sabía la dimensión que tenía hasta que fui el día 4, que fue la inauguración, porque... ¿Tú vas a anar per la inauguració? ¿Vas a anar per los cuadros? Sí, porque yo quería ver el espacio donde se iba a llevar a cabo la exposición, porque allí vamos a hacer el día 15 la performance, y necesitaba empaparme, ¿no? Y ver el espacio en el que vamos a hacer esta performance. Entonces, decir también a los oyentes que la exposición está desde el 4 hasta el 29. Y que habrá diferentes actividades, y una de ellas es esta performance el día 15, pero que está abierto al público hasta el día 29. Y entonces es cuando llego allí, o sea, Paul me lo propone, hacemos unos encuentros, una selección de poemas, pero no es hasta que llego allí, veo la exposición y veo el espacio, es cuando tomo conciencia de lo que estamos haciendo y todo se amplifica y todo cobra mucho más significado. Què vas veure de l'espai? Pues bueno, vi las obras que las había visto en el catálogo, en el libro en un catálogo online que tiene Agustí, y también en un libro que hicieron conjunto Paul Martin y Agustí Forner, pero claro, no es lo mismo, porque tú no aciertas a ver la dimensión y la textura que tienen esas piezas hasta que no llegas allí, y luego está muy bien comisariada y organizada la exposición, entonces haces ese recorrido y sientes esa angustia, esa oscuridad, ese estar aprisionado, ese encarcelamiento, ¿no? Y tomas conciencia de cómo la literatura, en el caso de los poemas que hemos elegido, y de cómo la pintura y de cómo el arte te puede servir para expresarte, ¿no? Y para liberarte de esa para contar lo que ocurre dentro, pero también como liberación. Y luego el espacio es maravilloso y, claro, tampoco tenía muchas referencias de la Model hasta que empiezas a investigar y vas allí, ves la dimensión que tiene el edificio en sí y el significado que tiene en cuanto a recuperación de la memoria, ¿no? La memoria histórica, que además es uno de los temas que a mí me apasionan. Sí que es verdad que es Paul quien propone la primera línea de poemas, él hace una investigación, una búsqueda, y no solo queríamos hablar de poetas que fueron presos, sino también queríamos hablar del exilio, que puede ser físico, pero también puede ser un exilio interior, ¿no? De tantas personas que vivieron y viven, ¿no? en esa prisión interna, y decir que nos acompañan, que es súper importante, pues cuando nos acompaña Pere Montañana, nos acompaña Ernest Redó y nos acompaña también Josep Vidal al piano. Entonces, claro, trabajar con ellos es un lujo. Paul me propone hacer la dirección, que es un reto, pero bueno, creo que hemos creado una pieza muy bonita, muy simbólica, y que va a estar en diálogo con los cuadros y que la gente va a disfrutar de una performance muy emotiva. Que serà en directe allí in situ, sí. Però només un dia o més dies estareu? En principio un día. Vamos a hacer el sábado antes de la performance, desde las 4 de la tarde también hay una visita guiada a la prisión para quien quiera estar. Y en principio la vamos a hacer un día, aunque, bueno, pues posiblemente hagamos más cosas más adelante, ¿no? Hay un tema que yo quería apuntar. Yo soy uno de los comisarios, el otro comisario que es sobre el que ha recaído realmente el peso de todo el montaje de la exposición es el hijo de Agustí Forner, Pau Forner.
y bueno, creo que ha hecho una labor impresionante. Y bueno, también quería añadir esto, que cuando empecé con la idea, ¿no?, de los poetas desde la cárcel, una de las cosas que yo quería reunir eran algunas de las mejores voces que he escuchado aquí y recitando, y por eso pues enseguida conté con Fuensanta, y luego con Pere Montañana y Ernest Redó, que son dos grandes con la voz y recitando y narrando, ¿no? Sí. De hecho, Ernest Redó también tiene el grupo de rock de Ossens, ¿no?, que es uno de los grupos más importantes que por aquí en rock. I, bueno, són dos grandes persones també i meravelloses. Expliqueu-me, per la gent que no podrem anar a la Model, què mos trobarem aquest dia 15? Sí, bueno, resaltar también que podrá, o sea, que además de la performance, ese día habrá una visita guiada por la Model. Sí, ahora ho ha dit y també. Luego también, sí, por eso resaltar esto, y también desde los Dilluns al Forn, que es la Asociación Cultural de Tortosa, están programando otra actividad con Rafael Ricote, donde irán varios fotógrafos, profesionales o amateur, a fotografiar toda esta ruta de la visita, la performance y la exposición. Por ejemplo, desde aquí puedo decir que si entramos al blog de Rafael Ricote, él fue a la inauguración y allí recoge muy muy bien lo que sucedió el día de la inauguración y los cuadros de Agustí. O sea, podemos hacer una visita de momento visual a esos cuadros, o para la gente que no pueda acompañarnos, ¿no? Que me sale fago. ¿Cómo? Hace gusto, o sea, da gusto, no me sale en castellano, que da placer, sí. Dona goig. Dona goig, sí, què és el que veurem? Com funcionarà? Quin serà el timeline d'aquesta performance? Sí, bueno, unimos estas 5 voces que hemos dicho y habrá pues esa parte performática, habrá la parte de poesía, y habrá la parte musical, y habrá una parte cantada. Adelanto que cantará Pere Montañana, cantará Ernest Redó, y Josep Vidal está componiendo esa banda sonora y ese espacio sonoro, y habrá también poemas de Miguel Hernández, Concha Méndez, Rafael Alberti, poemas de Paul Martin, un breve texto también de Agustí Forner, del propio pintor, y bueno, y algunos más que no voy a decir aquí. Por supuesto que será en castellano y catalán, ¿vale? Nosotros no nos atrevemos a recitar en catalán, pero Ernest y Pérez sí que lo harán, y tenemos poemas de Joan Margarit, y tenemos un poema de Carles Riba, y bastantes cositas dentro de que, bueno, más o menos está calculado para un espectáculo de unos 40 minutos aproximadamente, para que tampoco se eternice. Y es importante decir que toda la actividad, tanto la visita guiada como la performance, son completamente gratuïtes. La entrada. Pot assistir qui vulgui. Clar, és que quan se parla de presó, diu, a mi és que s'ha de demanar permisos. No, perquè no estem parlant d'una presó en sí, sino la part del vestíbul. Es gratuito, claro. y mira, estamos justo en un espacio que se llama dirección, que es, entendemos que antiguamente era el despacho donde estaba del director. Sí. Sí, es bueno, merece la pena. También, antes de abrir micros, comentábamos que nosotros somos, yo me considero por lo menos hija adoptiva de Terres de l'Ebre. Siempre digo que me siento murciano-ampostina, y que al final no deja de ser una peregrinación de gente, de artistas de Terres de l'Ebre que van a Barcelona a hacer esta performance. Y creo que es importante, ¿no? Para mí es importante estar allí, ¿no? Y llevar estas voces y acompañar esta exposición de un artista de aquí, de la tierra. Doncs el 15 de novembre a les 6 de la tarda se presenta Poetes des de la presó, una performance escènica dirigida per Fuensanta, amb pintures d'Agustí Forner i amb Paul Martin i Paul Forner dirigint-ho tot perquè la gent ho pugui gaudir. És una pena que no ho poguéssim veure des d'aquí, els que no estiguéssim a Barcelona. Intentaremos grabarlo, sí.
y poder compartirlo. Y ojalá, mira, pues desde aquí lanzo, le decía a Paul, ojalá que no se quede aquí, y desde aquí lanzo a programadores, instituciones, pues que podamos verlo pues para el Día Mundial de la Poesía, pues San Jordi, o para algún momento en biblioteca. Podemos trasladarlo, ¿no? Y que se cuenten estas voces silenciadas, pues vamos a darle voz a estos poemas que hablan de libertad y hablan de esperanza. Fuensanta i Paul Martín, moltes gràcies. Gràcies. I que vagi molt bé. Jordi. Gràcies a tu. Una abraçada.